sífilis en la Argentina en este momento? Está con nosotros el doctor Juan Carlos Cisneros, autoridad del Hospital Muñiz. Gracias, doctor. Muy amable. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Primero expliquemos qué es esta enfermedad. Bueno, lo primero quería comentar, vengo acá en realidad en representación de HF, que es una fundación americana donde tenemos un contrato con el gobierno de la ciudad y hacemos los test que tiene que ver con esto de HIV, que ahora vienen los test junto con el de sífilis. Vienen juntos ahora. Vienen juntos, entonces en HF es digamos, la institución de testeo más importante prácticamente en el mundo. Y acá en la Argentina tiene una importancia grande por la cantidad de testeos. ¿Y qué es lo que vimos en el último tiempo? Que el 15% de los test que hacíamos, que son totalmente gratuitos, esto lo digo para toda la gente que quiera testearse, HIV y sífilis, el 15% de los que nos daba positivo el HIV nos daba positivo la sífilis. ¿Y esto históricamente cómo era? No se hacía el test de esta manera. No se hacía. Sí venimos viendo un poco desde el 94 que empezaron a controlarse las notificaciones de sífilis, que vienen en un aumento permanente hasta el 2018, y a partir de ahí después hasta el 2019 siguió aumentando. A partir de ahí tuvimos los 2 años de pandemia donde hubo una disminución franca y ahora estamos por arriba de todas las cifras que habíamos tenido antes. Doctor, a ver si entendí bien. ¿Era gente que se iba a hacer el test del HIV y le salía le salían los dos o le salía...? Le salían los dos positivos, el 15% con sífilis activa. Y el 40% con huella serológica, o sea que habían tenido sífilis, pero en ese momento no estaba activa. Doctor, en relación al tema de los síntomas, vi la franja etaria en la cual se ve fuertemente el aumento de casos, que es de 14 o 15 a 34 años. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo los síntomas que tengo sífilis y cuál es el tratamiento? ¿Qué tengo que hacer si me doy cuenta o si me lo diagnostican? Bueno, es una enfermedad de transmisión sexual, ahora lo hemos, digamos, se ha puesto muy de moda por la cuestión también del viruela de mono, a pesar de que es un problema, la viruela de mono, ínfimo en relación a la sífilis, pero bueno, toda esta información internacional y eso ha generado que la gente esté en contacto. La primera manifestación de la sífilis es lo que se llama el chancro. El chancro sería un nódulo que digamos que se ulcera. ¿Es lo que vemos ahí en la imagen? ¿Sería? Ahí estamos. Sí, lo que pasa es que no es la imagen típica esta es una imagen que, si yo veo un paciente con eso, pienso que tiene una afta, puedo pensar... ¿Y la de allá? Es algo similar a esto. Sí. Perfecto. Si yo veo una lesión de este tipo y tengo el antecedente sexual, lo primero que pienso es en sífilis y lo segundo en viruela símica. Ok. Entonces, esa primera lesión, ¿cuál es el problema? Cuando uno la ve, como en este caso, no es difícil diagnosticar. Cuando esto está en la profundidad, en el recto, está en el fondo de la vagina, como en la sífilis, el chancro es indoloro, puede pasar completamente desapercibido. Bien. A veces se lo puede tener sin que uno lo sepa, si no sale alguna cosa. A veces la única manifestación clara fueron ganglios, y uno de los ganglios inguinales, y eso sabe que hay montones de causas, pueden pasar desapercibidos para la misma persona. Entonces esta primera fase, cuando uno la ve, es fácil de diagnosticar. Cuando no se ve, en ese caso entra en lo que se llama sífilis latente. El paciente no se cura, pero la lesión sí se curó. Y aún si esto fuese sífilis y yo no le doy ningún tratamiento, esto se cura. El paciente probablemente al mes no tenga ninguna lesión. Pero si hay algún tipo de consecuencia... Claro, se cura la lesión, pero no la enfermedad. ¿Y cómo es el tratamiento? El tratamiento es muy sencillo. Consiste en una inyección de penicilina, con lo que prácticamente se cura. Se dan 2, justamente por si hubiese cualquier problema o cualquier falla en la aplicación. Uno tiene la certeza de que con esas 2 inyecciones, en este estadio se cura el paciente. O sea, no es difícil. El problema es que después entra en una fase donde no hay síntomas y después viene lo que se llama sífilis secundaria, que son generalmente manifestaciones cutáneas, que serían, digamos, manchas, máculas. Que es que no se curó, digamos. Si es que no se curó. Doctor, ¿esto es enfermedad de transmisión sexual? ¿Es el único modo en que se transmite o como la viruela del mono se puede transmitir por contacto de la piel? Se puede contagiar por contacto de la piel. Es importante el contagio transfusional. Es muy problemático el contagio
por vía placentaria, la transmisión materno-infantil, porque deja secuelas en el... puede generar un aborto o puede dejar secuelas en los chicos prácticamente severísimas que no tienen un tratamiento posteriormente. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que yo, imagínate, ¿no? No me trato, no me hago ningún tipo de... no voy al médico, pasa tanto tiempo, ¿qué causas puede generar en mi cuerpo no atender a tiempo esta enfermedad? Eso es interesante porque es un poco parecido al tema de del HIV. Puede pasar un montón de tiempo porque estas manifestaciones, también secundarias, en piel, de mancha, pueden pasar, después pueden aparecer lesiones como condilomas en las regiones genitales. ¿Qué es un condiloma, perdón? Son como si fuesen verrugas. Sí. Esas verrugas son muy contagiosas, que aparecen generalmente en las zonas genitales. Y después hay la sífilis terciaria, que puede pasar después de 5 hasta 20 años después, que es lo que se llama el goma. Son como tumores que aparecen en diferentes lugares, muy frecuentemente en las grandes arterias y que pueden ser mortales. Y durante todo este periodo, de la primaria al final, pueden aparecer manifestaciones neurológicas. Desde encefalitis hasta este mismo goma, este tumor que puede aparecer en una zona del cerebro y de acuerdo a donde aparezca van a ser las manifestaciones clínicas. ¿Se contagia por vivir en el mismo lugar, por dormir en la misma cama? Tiene que haber como mínimo contacto de piel a piel cuando la persona está con lesiones. En el periodo latente no se contagia. Cuando la persona está con lesiones sí se contagia con el contacto de la piel. ¿Saliva? ¿Cómo? No, por saliva. Vía oral no. Lo que pasa es que si uno tiene lesiones en la boca... No, pero para ser específico, si uno tiene lesiones en la boca y practica sexo oral, también puede contagiarse. Claro, los casos más graves de estas lesiones así primarias son cuando se dan en la boca, porque muchas veces alteran tanto de esto como la viruela del mono, cuando son mucosas son más graves porque alteran, la flora de la boca, alteran el mecanismo de deglución. Entonces yo el único paciente, por ejemplo, que vi fallecer de viruela de mono tenía lesiones orales, tenía muchos ganglios, se le había alterado la parte respiratoria, hizo una neumonía relacionada a esto, algo parecido con el paciente que falleció ahora. En México, claro. Y falleció, y eso fue en el Muniz. Ahí te pregunto, porque acá empieza el tema de la comorbilidad. Viste que en este caso el argentino en México tenía HIV, le agarró viruela del mono y falleció por un paro cardíaco. ¿Qué es lo que sucede si uno tiene diabetes, si uno tiene sobrepeso? ¿Eso puede llegar a influir en que el cuadro se agrave? En el caso de las lesiones mucosas, sí. O sea, porque ya tendrías una vía aérea más expuesta, un paciente con más dificultades respiratorias, ya sea por enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes, y esa manifestación respiratoria puede ser más grave. Estamos hablando que en estos estadios son enfermedades de muy, muy baja mortalidad. O sea, se da en situaciones especiales donde hay otras situaciones. Lo que pasa es que eso es lo más habitual, que si viruela del mono, el 90% es de transmisión sexual, a pesar que originariamente no era una enfermedad de transmisión sexual, y el 80% en hombres que tienen sexo con hombres. Y entonces, dentro de esa población hay un porcentaje también alto de pacientes que tienen HIV. Y dentro de pacientes que no hacen tratamiento, porque el paciente que hace tratamiento para HIV estaría inmunológicamente, digamos, entre comillas, normal. Doctor, para las dos, tanto para la viruela del mono como para la sífilis, ¿por compartir un baño se puede contagiar? No. No. No es necesario. Muchísimas gracias. Bueno, un placer saludarlos y recordar que en HF se hacen todos estos estudios en forma totalmente gratuita. Vamos directo con Emiliano.